Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse. Vamos a dejar unos minutos de espera mientras todo el mundo se conecta para que puedan asistir. Mientras tanto, les damos las gracias, les damos también la bienvenida a nuestro evento, a nuestro encuentro de aliadas y aliados, buenas prácticas en empresas para apoyar a la comunidad LGBTQ+, y para hablar de la figura de las personas aliadas en el ámbito corporativo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto. Esto son estrategias que tenemos para generar ambientes de inclusión y diversidad que genuinamente se apliquen todas las herramientas que se necesitan para crear espacios de diversidad y de respeto dentro no solo de las corporaciones, sino también de entidades tanto públicas como privadas. Entonces, pues muchísimas gracias por interesarse, por estar acá. Hoy tenemos un panel muy increíble que nos van a estar contando desde fundaciones sin ánimo de lucro, pasando por corporaciones, pasando por instituciones académicas, ya les contaré un poco más de cada uno de ellos. Entonces, pues muchísimas gracias y demos unos 3 minuticos más a que la gente se vaya conectando. Mi nombre es Cristina Gaviria. Soy directora creativa en MyGWork. MyGWork, para quienes no conocen, es la comunidad de negocios y inclusiva para todas las personas que crean en la equidad de trabajo. Entonces, por favor, si no nos conocen, bienvenidos, bienvenidas a ser parte de nuestra red. Yo les voy a estar poniendo a lo largo del panel los links de todas las personas a quienes están viendo y quienes van a oír ahorita. Y pues nada, quería lo que les digo, agradecerles e invitarles a ser parte de nuestra red. Y por último, contarles que al final de la sesión vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas para que ustedes como asistentes puedan hacer parte y involucrarse, digamos que con la conversación que tenemos. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a empezar con esto y vamos a empezar con José Ignacio Pichardo, quien es profesor titular en el Departamento de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid y nos va a estar hablando del papel de aliados desde una postura más académica, muy interesante. Entonces, José Ignacio, te doy la palabra. Hola, muy buenas tardes. Mientras voy poniendo el PowerPoint que voy a compartir durante la presentación, lo primero de todo, dar muchísimo las gracias a MG Work y a Miguel y a Cristina primero por organizar estos eventos y en segundo lugar, pues por haberme invitado o haber invitado a nuestro grupo de la Universidad Complutense para contaros un poco, bueno, en qué estamos trabajando y sobre todo porque es importante que haya personas aliadas de la diversidad sexogenérica en los ámbitos laborales. Y como me ha tocado así la parte más académica, voy a comentar algunos conceptos y los vamos a ir conectando, si os parece, con la experiencia de los centros de trabajo y luego en la discusión o con lo que comenten el resto de compañeros y compañeras y compañeros, pues podemos ir viendo cómo lo veis y seguro que se va enriqueciendo. Bueno, voy a partir del concepto este de estigma, que es una propuesta que hace un sociólogo que se llama Goffman, y él distingue entre personas desacreditadas y desacreditables cuando habla de estigma, ¿no? Desacreditadas son aquellas personas que son visiblemente, se les coloca en esa situación. ¿Por qué? Porque visiblemente están saltándose la norma, por ejemplo, saltarse las normas de género, tener plumas, ser una persona visiblemente no binaria. En el caso de las personas trans, no sé si habéis oído hablar del concepto de pasabilidad, es decir, que son personas que podríamos decir que no se nota, entre comillas, que son trans. Es decir, que si tienes una pasabilidad muy alta y no se ve así visiblemente que eres trans, perdón, si se ve, por así decirlo, estás en la categoría de desacreditada. Y lo mismo respecto a hablar de tus parejas del mismo sexo o tener muestras de afectividad
con personas del mismo sexo. Pero luego hay otra categoría importante que son las personas, lo que Goffman llama las personas desacreditables, es decir, que el hecho de que tú te saltes las normas del sistema sexo-género no es visible, es decir, no es visible que seas una persona lesbiana, que seas gay, que seas bisexual, que seas trans, y por lo tanto no estás en esa categoría en ese momento, no estás sufriendo el estigma, pero sabes que lo podrías sufrir, ¿no? Y después, si queréis, retomamos estos dos conceptos. Pero me parece otro concepto también importante para hablar de personas aliadas en el ámbito laboral es la idea del estigma anticipado. Y es que como vemos esta persona que está ahí con su mochila, que va cargada, por ejemplo, del horizonte de la injuria, ¿no? La idea de que otras personas quizás me van a dejar de lado o me van a discriminar si saben que yo soy LGBTI, pues estaría el estigma anticipado, porque como muchas de estas personas que somos LGBT llevamos esa mochila, que hemos vivido experiencias o que hemos vivido, que lo han vivido otras personas en nuestro entorno, aventuramos un posible rechazo o discriminación si se hace visible, si no estamos en la categoría de desacreditados, sino desacreditables, que formamos parte de esas orientaciones sexuales o identidades de género no minoritarias o no hegemónicas, ¿vale? Y esto es importante porque sabemos y vivimos en un país, y esto lo dicen los datos demoscópicos en las encuestas y demás, que España es uno de los países del mundo con un mayor porcentaje de personas respetuosas con la diversidad sexual y la identidad de género. Estamos hablando en torno al 80% de las personas en España, y yo estoy hablando del caso español porque creo que en esta red también hay personas de otros países de América Latina, pero en muchos países de América Latina también el porcentaje de personas que son respetuosas es mayor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú eres LGBT, tú no sabes si tu jefa, si la persona que está en la recepción, si la conductora o el conductor que está en el transporte, si tu compañero de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si las personas que tienes alrededor forman parte del 80% que es respetuoso o del 20% que no lo es, ¿no? Y como hemos hablado de este estigma anticipado, por si acaso, pues muchas veces las personas LGTBI no dicen nada, se ocultan en el ámbito laboral y ocultarse en el ámbito laboral tiene unos costes que hoy en día, o sea, en esta reunión no nos da tiempo a hablarlos, pero que son muy importantes, ¿no? Es decir, el precio de este ocultamiento. En ese sentido, ¿por qué es importante el papel de las personas aliadas? Porque si somos de ese 80% que es respetuoso con la diversidad LGBTI, es importante que nos visibilicemos. Es importante que el resto de nuestros compañeros y compañeras, que algunos de ellos van a ser lesbianas, van a ser gays, van a ser bisexuales, van a ser trans, van a ser intersex, que sepan que nosotros formamos parte de esa mayoría respetuosa. Aquí os traigo una pegatina, por ejemplo, que hicimos en la Universidad Complutense de Madrid, porque vengo a hablar de la parte académica, pero también yo estuve coordinando la Oficina de Diversidad e Inclusión en la parte del LGBTI. Hicimos estas pegatinas porque efectivamente con el logo de la universidad y muchas personas estas pegatinas pues se los pusieron en su ordenador, en la puerta de su despacho, en el sitio donde ponían los bolígrafos, y esto sirve para que otros compañeros y compañeras de trabajo sepan que nosotros somos respetuosos y respetuosas, que somos parte de ese 80%, pero estamos trabajando en empresas, en instituciones, y no solo tenemos compañeros y compañeras de trabajo, sino probablemente tengamos clientes, proveedores, en nuestro caso estudiantes, y me parece muy importante, por ejemplo, os pongo esta imagen que es la conserjería del edificio de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, porque una de las personas que trabaja ahí, una conserje, hizo una de las formaciones que hicimos, y si no sé si lo veis ahí a la derecha, pero puso la pegatina, bueno, aquí lo tenéis un poquito más grande, a ver si lo consigo, justo debajo de la eficiencia energética, puso la pegatina con la bandera en la conserjería. Y para mí, por ejemplo, es muy importante porque todo el alumnado que se inscribe en la Universidad Complutense tiene que pasar por ese edificio. Y mucha gente ni verá esa pegatina, pero mucha gente que es LGBTI probablemente sí la verá, ¿no? Y creo que se está mandando institucionalmente y personalmente un mensaje muy potente para la gente que entra en la universidad. Otro concepto que os quería compartir es la idea del contagio del estigma, que esto es algo que ocurre con las diversidades LGBTI y que no siempre ocurre con todas las demás, ¿no? Es decir, nosotros lo vimos en los centros educativos, que si a mí, por ejemplo, me llaman, yo qué sé, gordo y la persona que es amiga mía o mi compañero sale a defenderme y no está gordo, no le van a llamar gordo o no le van a llamar gafas o no le van a llamar, yo qué sé, imagínate que yo soy árabe, no le van a llamar moro si no lo es, ¿no?
Pero con las diversidades sexogenéricas sí que ocurre que si a mí me llaman gay y alguien sale a defenderme o alguien se pone a mi favor, por así decirlo, existe el riesgo de que haya este contagio del estigma. Y esto es lo que impide muchas veces que nos identifiquemos y que nos visibilicemos como personas LGBTI. Como personas aliadas del colectivo LGBTI. Y al final, ¿qué ocurre? Pues resulta que tenemos que, a pesar de que la mayoría de la gente es respetuosa, se siguen dando situaciones de discriminación, incluso en países como España, como podéis ver ahí, el 41% de las personas ha vivido alguna experiencia de discriminación. Os traigo esta bolsita aquí porque os quiero contar un caso que le ocurrió a una amiga mía en su lugar de trabajo. Un compañero, todo el mundo pensaba que, bueno, pues tiene pareja o mujer, o sea, está casado con una mujer, tiene hijos y tal, y un día aparece en el lugar de trabajo con esta bolsa, ¿no? Entonces empieza ya a generar el rumor. Anda, pues fulanito, pues tú has visto que vos ha traído, pues es que es gay, pues no sabíamos que era gay, pero no estaba casado, sí, pero tenía hijas, hasta que ya al final alguien se acercó y le dijo, oye, fulanito, no sabíamos que eras gay. Y entonces él dijo, es que no soy gay. Dice, ah, claro, es como has traído esa bolsa. Y él dijo, bueno, creo que es lo mínimo que podemos hacer las personas heterosexuales para defender los derechos de todo el mundo, para defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Y ocurrió algo también muy importante, que os voy a comentar. Pues mi amiga dijo, ah, pues yo también me la voy a comprar. Y otra compañera se lo compraron y decía, Ignacio, era increíble cuando bajamos a la calle, las dos con la bolsa, todo el mundo nos miraba como si fuéramos una pareja de chicas, ¿no? Y no estábamos acostumbrados a esa mirada, ¿no? Entonces, esto del contagio del estigma es muy importante superarlo, ¿no? Os pongo ahí esa ballena porque un amigo mío, mi amigo Pedro, siempre dice, no hace falta ser ballena para ser de Greenpeace, no hace falta ser LGBTI para defender los derechos de todas las personas, sea cual sea tu orientación sexual o tu identidad de género, ¿no? Y os traigo este último gráfico antes, creo que es la última diapositiva y así no me paso de los 10 minutos. Y es que efectivamente, como a esta amiga mía le ocurría, no, tengo otra cosa más. Si no eres LGBTI, muchas veces no percibes las situaciones de discriminación que viven las personas LGBTI, ¿no? Esta es una encuesta que hicimos con el proyecto ADIM en el ámbito laboral y fijaos cómo las personas que no son LGBT son mucho menos conscientes de esas miradas, de esas situaciones de discriminación, de esos rumores, incluso de que puedas perder un ascenso por ser LGBTI. Os traigo un último caso que le he copiado a mi compañera y amiga Margarita Alonso, que es sobre Rita. Rita nos deja, ¿no? Os voy a compartir la pantalla porque lo tengo aquí en Genially, en internet. Entonces, bueno, Rita abandona su puesto de trabajo. Rita es una jefa de ventas, es una crack. No es muy habladora y nunca acude a los viajes de incentivo, pero es la que más vende con diferencia. De la noche a la mañana, Rita nos deja. Cuando un profesional abandona una empresa, a menudo el equipo de talento le realiza una entrevista de salida para comprender sus motivos y, en su caso, tratar de evitar ese desenlace. En la entrevista, Rita nos cuenta lo siguiente. No aguanto más. En la última convención de ventas, mi jefe contó un chiste de bolleras que me resultó muy ofensivo. Estoy harta de oír arengas como a por ellos que son todos maricones y cobardes o mariquita al último, porque un chaval de mi equipo es gay y lo está pasando fatal. Se ríen de él y le hacen el vacío. Es más, este chico ya está buscando cambiarse de empresa. Perdón, nadie sabía que eras lesbiana. El chiste no era nada personal ni malintencionado. No soy lesbiana, pero mi hija sí lo es y lo estamos pasando muy mal en casa porque ha sido víctima de acoso en el colegio. A Rita le gusta su trabajo, pero le han hecho una oferta de una gran multinacional. Al principio será duro y probablemente no ganará tanto, pero está segura de que trabajará más a gusto y le compensa el cambio. Bueno, con este ejemplo también yo creo que tenemos que pensar que para muchas personas, aunque no sean LGBTI, este tipo de situación, este tipo de comentarios crea un ambiente de trabajo que no es agradable porque tiene familiares, porque tiene amigos, porque conoce a gente o porque no tiene a nadie, pero no le apetece trabajar en un contexto donde se den comentarios discriminatorios o donde se pongan en cuestión los derechos humanos de todas las personas. Así que nada, luego si queréis comentamos un poco de estos conceptos. Disculpad si he sido demasiado teórico, pero he intentado poner ejemplos para traerlos a la cotidianidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti, José Ignacio. A mí me parece muy importante recalcar esto que dices, de que a veces si uno no hace parte de la comunidad LGBT,
no percibe las situaciones de discriminación tan fácilmente y es lógico y es lastimoso precisamente pues porque las hemos tenido que vivir para darnos cuenta de que existen y que también están naturalizadas y normalizadas en muchos comportamientos y en muchas circunstancias. Entonces, me parece importante recalcarlo precisamente porque ese es uno de los puntos de los aliados, ¿no? También poder identificar cuáles son esas visiones de acoso desde afuera, también poder situarlas y poder hacer algo en los momentos que se normalizan para actuar precisamente como aliados. Entonces, qué lástima, sí, pero eso también siento que es algo importante de tener en cuenta y es estar todo el tiempo constante de esas situaciones de discriminación que muy en el día a día a veces lastimosamente pasan desapercibidas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo a la universidad por su compromiso en hacer este tipo de herramientas, en generar este tipo de discusiones, de diálogos, porque sí, la representación y la visibilización es 100% necesaria, desde un sticker pasando por unos elementos y unos símbolos que realmente den pie y den cuenta de que sí se está haciendo un trabajo en implementar y un trabajo práctico en crear ese cambio en pos de la diversidad y de la inclusión en cualquier ámbito. Entonces, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar con Allen Desmond, es productor audiovisual y hoy viene en representación de la Fundación 26 de diciembre. Para quienes no conocen la organización, la Fundación 26 de diciembre, perdón, es una organización sin ánimo de lucro creada para trabajar con y las personas mayores LGBT. Entonces, Allen, Hola, listo, muy ahí buenas te tardes. vemos. Te paso la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. También transmitirle mis felicitaciones a José Ignacio porque se ha explicado genial. Y bueno, pues yo quería comentaros un poco sobre, bueno, soy un hombre transexual, ¿no? Y quería, al igual que ha habido situaciones muy buenas, por ejemplo, hace poco he estado en una de las empresas donde he pasado el año, digamos, a nivel laboral más feliz de mi vida, al igual que hay situaciones buenas, pero quería hacer un poquito hincapié para contaros la realidad que vivimos algunas personas, bueno, la gran parte del colectivo a la hora de encontrar un empleo, ¿no? O esas dificultades desde mi testimonio. Entonces, pues, bueno, aunque hay cosas buenas y aunque vaya a contar lo negativo también, ¿no? En muchas ocasiones, pues bueno, me he dado cuenta que a niveles generales no es el odio en sí hacia el colectivo, sino más bien como una falta de conocimiento. Pero vamos, que de todas formas nos acaba afectando de forma negativa a la hora de encontrar sobre todo un puesto de trabajo a las personas del colectivo. En muchos sitios, pues bueno, a día de hoy no nos podemos encontrar con un rechazo por parte de nuestros compañeros debido a ese desconocimiento sobre lo que es el colectivo trans o incluso LGBT en general, vamos a hablar. O incluso si transitamos en nuestro caso, estando ya dentro de las empresas, hay muchísimos casos donde puede llegar al despido a la hora de manifestarnos, ¿no? Haciendo ya incluso ese miedo de comentarlo en las empresas y en nuestros puestos de trabajo. Otro factor, digamos, que a tener en cuenta en muchas personas, debido a la falta de aceptación por parte de las familias, se suma la dificultad también debido a una falta de alta titulación, ya que por muchas situaciones en las que nos vemos envueltos en el ambiente de muchas personas LGBT, familiar ocasiona que en nuestro colectivo hay un gran índice de fracaso escolar frente a la necesidad de pausar los estudios y empezar a trabajar a temprana edad para abandonar la casa o abandonar en sí lo que es el ambiente familiar, ¿no? O también incluso ese fracaso escolar se debe a un gran índice también de bullying, ¿no? Y al acoso. Por otro lado, pues bueno, también muchas ocasiones, acotando aún más el tema de encontrar trabajo, hay una alta probabilidad de que se dé en una situación de alta precariedad, salarios extremadamente bajos, horas en negro, si es que en algunos casos las quieren pagar, o en otros incluso directamente sin contrato y en condiciones lamentables. En muchos casos, pues nos vemos en lo que es la necesidad de formarnos por otras vías, como cursos, para tener conocimientos de todo un poco. Y bueno, a mí, por ejemplo, me hubiera encantado dedicarme a la docencia en el mundo artístico, pero bueno, por situaciones también de haberme ido a temprana edad de casa, pues no pude acabarlo, ¿no? Ni pude tener ese plan que quería yo.
También con esa situación que os comentaba de falta de estabilidad, nos impulsa a muchas personas a estar dando tumbos, digamos, de una ciudad a otra, sin una estabilidad incluso a nivel de vivir en una ciudad. Yo, sin irme lejos, por ejemplo, he vivido en 5 provincias de España y además en 2 ciudades distintas también de México. Estuve en Guadalajara y en Playa del Carmen. Pero a su vez, pues bueno, otra de las trabas a la hora de buscar un empleo son los prejuicios que muchos imagino que ya os hacéis a la idea a la hora de entregar tus diplomas o certificados antiguos, que en muchos casos es imposible gestionarlos todos o están hechos en diferentes comunidades autónomas. Entonces, a nivel ya de lo que es gestión de esos diplomas es muy complicado de hace muchísimos años. Entonces, claro, en muchos casos nos vemos en esa obligación a la hora de ser entrevistados y si nos solicitan dichos diplomas o certificados, de dar explicaciones y ya visibilizarte, aunque no quisieras por ese miedo, ese temor que en muchas ocasiones tenemos la gente del colectivo, ¿no? Ya, bueno, ya si no tenemos el DNI cambiado, pues ya con más razón todavía. Y bueno, pues para contaros simplemente una de las situaciones que es real, que está sucediendo, pues yo en una ocasión superé lo que es el proceso de selección de una empresa y ya pues estaba justamente en el trámite de cambiar el DNI, ya tenía el DNI, pero me faltaba cambiar, en esa misma semana tenía cita para el número o sea, el nombre en la Seguridad Social. Entonces, claro, me vi impulsado a dar explicaciones al personal de recursos humanos diciendo, bueno, si ven esto, este es mi número de afiliación, si ven esto, con este nombre no se alarmen porque, bueno, pasa esto, ¿no? Pues bueno, al poquito no me lo dijeron de forma directa, pero al poco pues recibí una llamada cuando ya me decían ya había salido, de que mi puesto, o sea, que no, mi perfil no se ajustaba a lo que era la empresa, ¿no? Entonces no es que me lo dijeran de forma 100% explícita, pero ya me habían notificado que estaba en proceso de contratación, ¿no? Entonces, pues simplemente ya por el hecho de visibilizarte. Ya en situ, incluso trabajando también, pues he tenido otros incidentes, tanto con el tema de uniformes, porque, digamos, obligarme en cierta forma a ponerme uniforme femenino con falda, o incluso he estado también trabajando en sitios donde ya no solamente había ataques hacia mí como persona trans, sino hacia compañeros que eran gays, ¿no? Entonces se vuelve un territorio muy hostil. Mm, Para mí, digamos que a niveles generales, para evitar al máximo este tipo de situaciones, me parece que es sumamente importante lo que hacéis todos vosotros. La verdad que estoy agradecidísimo porque así es como se va generando un cambio tanto a nivel social como laboral. Y sobre todo, pues me quería hacer hincapié sobre todo que es importante ofrecer esas formaciones por parte de las empresas, pues como en su momento también se ofrecían esas formaciones contra la violencia de género, simplemente porque lo que comentaba en un inicio, muchas de estas situaciones no se deben directamente al odio, que pensamos que sí, sino al desconocimiento. Entonces, lo que hacemos es romper esa barrera del desconocimiento, digamos, para evitar estas situaciones. Es un poquito eso. No sé si me he pasado de los 10 minutos, pero quería explicaros mi experiencia un poco personal. Muchas gracias. Allen, muchas gracias a ti. Y qué lastimoso tener que oír eso, ¿no? Tener que oír todavía casos tan frecuentes de discriminación o tal cual tú dices, de territorios hostiles laborales. Entonces sí, a mí también me gustaría un poquito hacerle hincapié a esto que tú dices, que a veces no es odio, no es malicia realmente, sino que estamos hablando completamente desde la ignorancia, ¿no? Desde el desconocimiento, desde el no saber. Entonces, también la labor que tenemos, no solo nosotros como pertenecientes a la comunidad, sino todas las personas alrededor que no ven un motivo de discordia como tal, sino que precisamente esto quieren apropiarse de su lugar de aliados y aliadas. Es precisamente para esto, ¿no? Para generar espacios de sensibilización, de educación, no yéndonos hacia un lado pedagógico como de imposición, pero sí también de darle herramientas a personas que tampoco han tenido mucho contacto con la comunidad, entonces a veces se tienen que enfrentar es más desde un miedo o desde eso, tal cual desconocimiento, y así también desde una
desde una forma más calurosa poder transmitir lo hermosa que viene siendo la diversidad y lo hermoso que viene siendo todas nuestras expresiones, más que realmente que se vuelva un lugar de miedo, ¿no? De miedo, de ignorancia, sino que sean lugares fértiles precisamente para que podamos seguir trabajando para erradicar completamente la discriminación y que lleguemos al punto de eso, de una celebración honesta. Entonces, bueno, ahí estamos y para eso también estamos generando estos espacios precisamente pues para no seguir oyendo estas malas situaciones que lastimosamente hemos tenido que pasar, y sobre todo lo más difícil es que quienes también nos tenemos que desligar de esas malas circunstancias somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, no solamente desde las personas quienes lo ejercen o quienes actúan con esta ignorancia, sino es desde nosotros mismos poder quitarnos todos también esos rótulos que nos han puesto de alguna manera, que ha ayudado a perpetuar toda esta discriminación. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco más de las posturas de empresas y qué están haciendo las corporaciones en términos ya prácticos también para implementar todas estas herramientas y hacer, digamos, que una veeduría genuina de que sí se estén implementando, ¿no? No solamente se quede en un discurso inicial, que obviamente también se necesita y está súper bienvenido, pero que todo el tiempo estemos haciendo pasos efectivos e implementando prácticamente soluciones para que esto sí sea exitoso. Entonces, vamos a hablar ahora con Senina Boldeanu. Ella es responsable de Engagement y Cultura Empresarial en Yahoo. Entonces, muchísimas gracias, Senina, por estar acá, por compartir tu experiencia y estamos felices de oírte. Voy a poner tu presentación. Fenomenal. Hola, muy buenas tardes a todos, todas. Yo en primer lugar tengo que reconocer que me he emocionado muchísimo con lo que ha comentado Alan, entonces si en algún momento estoy perdiendo el hilo de la conversación, pido mil disculpas. También una vez más doy las gracias por traer esta oportunidad que claramente demuestra una vez más la entrega y el compromiso con la causa, y por supuesto para mí es un verdadero honor poder formar parte de este panel en calidad de representante del engagement y de la cultura empresarial en Yahoo y como no, poder aportar mi granito de arena como aliada. Otro slide, el siguiente, Cristina, por favor, muy amable. Antes de ilustrar lo que llevamos a cabo en Yahoo, me gustaría comenzar por recordar que justo la semana pasada se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. En concreto, se celebró el artículo número 1, que es la igualdad. Todos los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad y derechos. Todos sabemos la importancia de la igualdad, de la inclusión e intentar reducir de la mejor manera posible las desigualdades que estamos todos experimentando en estos momentos. Es verdad que nos encontramos, desde mi punto de vista, en un momento en el cual tenemos a nuestro alcance muchísimas más herramientas o facilidades para defender nuestros derechos. No obstante, creo que también a la vez las circunstancias o las variables a tener en cuenta se han complicado bastante más a día de hoy. Y por eso la figura del aliado sigue siendo vital. Hasta me atrevería a decir que es un deber para que podamos paliar los efectos de la discriminación. Aquí solo os traigo una muestra de los eventos desafortunados que todos hemos visto durante estos 2 años. Es cierto que estamos percibiendo como un ligero avance desde la muerte de George Floyd, pero la lucha creo que sigue en muchísimos frentes, por desgracia, y por ejemplo el caso de Alan es una clara situación de mejoras que todavía tenemos que hacer, y por no mencionar los ataques contra el gimnasta Christopher Benítez, la muerte de Samuel Luis o la lucha contra la violencia doméstica. Si no recuerdo mal, el día 25 de noviembre también se celebró el Día Internacional para luchar contra esta injusticia hacia las mujeres. Luego, en la siguiente slide, por favor, Cristina, muy amable.
En cuanto a las prácticas que vamos a cabo en Yahoo, nos consideramos desde luego una empresa responsable y somos parte de una comunidad global, con lo cual nos comprometemos en aprender, escuchar, actuar para la igualdad, por la igualdad y la justicia social. Entendemos que desde luego el papel del aliado supone un esfuerzo interminable y por ello nuestra estrategia desde luego es activar a todos nuestros empleados para que integren la diversidad, equidad e inclusión en todo lo que hacemos en nuestra vida laboral y personal. Nuestra cultura, desde luego, siempre está notando cambios de evolución para crear un entorno o un lugar donde todos podamos ser nosotros, es decir, ser uno mismo. Nosotros apostamos por la diferencia, porque al fin y al cabo todos sabemos que eso nos hace únicos, diferentes, especiales, y a la vez eso nos ayuda como empresas en crear los mejores productos o soluciones, en desarrollar un crecimiento personal y profesional de nuestros empleados y como consecuencia también ayudamos a la comunidad. Prácticamente nos esforzamos en fomentar una cultura equitativa que desde luego celebre la diversidad, abrace la inclusión y amplifique la pertenencia. Prácticamente es una manera directa de impulsar la innovación que todos hemos podido ver lo importante que ha resultado durante estos 2 años bajo la pandemia. Para poder implementar nuestra misión de diversidad, nos apoyamos una, digamos, estrecha colaboración con personas y mentes brillantes dentro de la empresa en diferentes grupos. Creo que ya muchos se están viendo reflejados en los grupos que nosotros dentro de Yahoo tenemos, pero os voy a detallar un poco más qué estamos haciendo en cada uno de ellos. En primer lugar, disponemos de un grupo de cultura de Employee Engagement, que internamente lo llamamos Culture Force, que son compañeros empoderados a la hora de transmitir y transformar la cultura y el compromiso de la empresa con el mayor propósito de construir un clima laboral que ofrezca motivación, satisfacción, reconocimiento y, lo más importante, inspiración. A la vez nos apostamos por la ayuda de los ERGs, que dentro de nuestra empresa estos grupos juegan un papel realmente fundamental para, digamos, crear ese entorno de inclusión. Y como prueba, internamente nosotros tenemos ERGs que abarcan un amplio espectro de comunidades LGTB, la comunidad de los latinos, neurodiversidad, el empoderamiento de la mujer, multiculturas, la comunidad asiática y también la comunidad de los padres. Asimismo, nuestra contribución se lleva a cabo no solamente internamente, sino que también externamente, y por eso llevamos a cabo actividades de voluntariado que permitan ayudar a la sociedad y la gente más vulnerable, y a la vez establece un vínculo emocional con los empleados, porque estamos apoyando y compartir las causas o los proyectos con los cuales el empleado se siente identificado. Disponemos de 3 días de voluntariado que se pueden utilizar de manera individual, es decir, cada empleado tiene prácticamente 24 horas durante el año para dedicarlo a dedicar estas horas a trabajos de voluntariado, y a la vez disponemos también de un día anual para realizar una actividad de voluntariado a nivel global. Además, se ha creado también un comité de justicia social para asegurar, digamos, una constante colaboración, alineamiento, seguimiento o implementaciones de estrategias, objetivos, prácticas de contratación. Yo personalmente le llamo como nuestro faro. Siempre está ahí vigilando si estamos haciendo bien las cosas o no.
A nivel de España e Italia, donde yo prácticamente trabajo, aunque no tenemos representantes del grupo LGTB, nuestra labor consiste en, digamos, fundar un ámbito seguro para educar, lo que decía Alan, que es súper importante, la educación, el conocimiento, la información, para poder sensibilizar, compartir las noticias que están pasando tanto a nivel local como a nivel internacional, ser vocales en cuanto al rechazo a las acciones de injusticia, mantener a la vez una estrecha colaboración con nuestros partners, menciono aquí a MyGeowork, Ready, Dial Global, Valore-D, digamos que son partnerships que tenemos tanto a nivel de España, Italia o EMEA, como también los partnerships con proveedores en Estados Unidos. Y el mayor objetivo para realizar este tipo de colaboraciones es afianzar y garantizar nuestro compromiso. Si en la Universidad de Complutense ponemos pegatinas con el logo de LGTB, pues digamos que nosotros intentamos demostrar nuestro compromiso e intentar crear ese entorno laboral seguro a través de estas colaboraciones. La siguiente slide, por favor, Cristina, muy amable. Gracias. Y como todos, al fin y al cabo, tenemos un principio en el trabajo o en nuestra contribución dentro de lo que supone el trabajo de un aliado. A mí personalmente me apasionan las culturas, no soy de aquí, soy de Rumanía, trabajo para 2 mercados en España y en Italia, tengo una estrecha colaboración con otros mercados dentro de la compañía, con lo cual la cultura claramente es algo que me define como individuo. A la vez la diversidad y también la gente, que es lo más importante creo que tenemos dentro de la empresa. Y también poder asentar las bases de un entorno de confianza donde prácticamente cada persona puede traer su individualización, sentirse motivado y lo más importante es sentirse incluido. Al fin y al cabo, dentro de una empresa esto se traduce en mayor engagement, satisfacción, dedicación, rendimiento, pero no solamente a nivel empresarial, sino que también a nivel personal. Pasamos tanto tiempo en el trabajo que es imposible no mezclar los dos mundos que vamos dentro de nosotros. De igual forma, yo como todos nosotros, creo que tenemos una propia historia para que, digamos, conectar o vibrar con una causa y por eso creo que llegamos a conectar y ser un aliado mucho más activo y eso es parte del aprendizaje. Creo que sin aprendizaje nos quedamos en un mundo mucho más pequeñito y esto no nos va a poder permitir avanzar, especialmente en un tema, como bien ha mencionado José, muy complejo, que tiene tantas facetas, tantas prismas como la diversidad. A la vez, todos nosotros somos, digamos, un producto o sujeto a los prejuicios, los miedos, los sesgos, la cultura en la cual nos hemos criado, el entorno familiar, la educación. Y para eso, personalmente, considero que es realmente importante utilizar como instrumentos de desarrollo personal y profesional el aprendizaje. Es fundamental, es básico, la voluntad y la interacción. ¿Y por qué digo la interacción? Creo que es una manera orgánica de poder, digamos, aprender la mente, de presentarte o de estar en una situación totalmente desconocida, en ver o en entrar en contacto con unos puntos de vista que a lo mejor ni tenías idea. Y esos instrumentos, aprendizaje, voluntad e interacción, te ayudan a construir unos puentes de conexión, empatía y compasión. Y por último, para dar por cerrado mi intervención y para que os resuene aún más el papel de
el papel, digamos, tan determinante, fundamental y crítico de los aliados, me gustaría mencionar una película que a mí personalmente me emocionó muchísimo, Call Me By Your Name, o Llámame por tu nombre, creo que es la traducción, porque además de presentar unos temas muy, muy importantes y unos de ellos el LGTB, creo que es fundamental analizar el rol de los aliados que han jugado los padres en apoyar, crear y contornear el espacio para su hijo, para que pueda ser fiel a sí mismo. Creo que con esta historia y con el aprendizaje que se pueda leer o entender dentro de esta película o historia, nos pueda ayudar a realmente entender a los que a lo mejor no en muchas ocasiones nos identificamos con unos casos, pero creo que es realmente fácil de poder conectar y a la vez intentar, digamos, unir y maximizar nuestras fuerzas, porque al fin y al cabo cada acción cuenta. Muchísimas gracias por este momento y una vez más creo que es una oportunidad realmente enriquecedora para todos nosotros poder crear y fundar una sociedad que pueda brindar la individualización de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Elina. Muchas gracias por contarnos todo lo que está pasando en Yahoo, sobre todo. Siento que acá es muy importante también para las personas, tanto que hacen parte de las corporaciones como por el ámbito personal, que sienten el deseo de tomar acciones y no saben cómo. También permitirnos estos espacios para invitarles, ¿no? Para animarles a que se sumen a toda la cantidad de iniciativas que hay, que tienen que ejecutarse, que todavía toca desarrollar, que todavía están empezando realmente, ¿no? Entonces lo que hay es para hacer. Lo que tenemos, el camino que tenemos por delante es precisamente para seguir implementándolo, para compartir qué está pasando internamente en las empresas, para saber qué podemos hacer, para las personas que igualmente también dicen, me encantaría, quiero, pero no sé cómo, brindar y facilitar este tipo de herramientas e instrumentos tal cual para que podamos desarrollarlos e implementarlos desde donde podamos, desde lo personal, desde lo laboral, desde todos los ámbitos y que genuinamente estemos generando ese impacto que a veces sentimos que no tenemos cómo generarlo, ¿no? Entonces realmente también estos son ejemplos que nos demuestran no solo que la gente sí está haciendo, sino que las corporaciones también están invirtiendo en genuinamente abogar por estos derechos. Entonces, muchas gracias y muchas gracias por compartirnos la postura tal cual de Yahoo, de todas las herramientas que están incorporando y las iniciativas que están haciendo. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar con Joaquín Cordero. Él es Global Senior Implementation Manager en Enterprise y nos va a contar un poco de su experiencia y de su experiencia en Enterprise. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti. Bueno, gracias además a todas las personas que han intervenido antes. De verdad, es como bien decías al principio, es un panel conmovedora, el conmovedor relato que ha hecho Alan, la descripción totalmente comprensiva que ha dado Senina de todo lo que está haciendo Yahoo y además de cuál es su postura respecto de ser un aliado, de ser una persona aliada, es todo magnífico. A mí me gustaría, de alguna manera, vengo un poco a hacerlo, igual que Senina, representar un poco lo que se hace dentro de una empresa, la empresa en que yo trabajo, Enterprise Holdings, una empresa dedicada al alquiler de vehículos por todo el mundo y además de contar acerca de mi experiencia personal como aliado. Pero me gustaría hacerlo al revés que ella, empezar primero por la parte personal y luego seguir con la más corporativa como lo hacemos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con una cosa creo que es muy importante que ha dicho José Ignacio al principio en su ponencia, y es que efectivamente hay que visibilizar, hay que, si se me permite el término, hacer militancia de este tipo de alianza.
Hay que hacerlo porque es necesario no solo decir, bueno, yo es que soy una persona realmente inclusiva, que no solo es que respeto, es que incluyo a todo el mundo a mi alrededor, pero no solo es eso, es que realmente quiero hacer militancia, quiero que todo el mundo lo vea. Que todo el mundo lo vea por diferentes motivos. En primer lugar, porque como también se ha nombrado hoy aquí, hay mucho desconocimiento respecto a las cosas. El desconocimiento crea recelo, el recelo crea miedo y el miedo crea odio. Al final, cuando estamos diciendo, bueno, a veces realmente hay actitudes incluso violentas, incluso agresivas, incluso hay personas que reciben agresiones físicas, no ya solo las tremendas agresiones morales que ha estado, por ejemplo, nombrando Helen. Hay personas que reciben verdaderas agresiones físicas y a algunos les cuesta incluso la vida. Y cuando decimos, bueno, pero realmente eso no es por odio. Bueno, no es por odio, pero realmente hay una agresión física y a alguien le cuesta la vida. Y sí es alguna forma de odio. Es una forma de odio que viene, insisto, del miedo, y el miedo viene de la desconfianza que genera el desconocimiento. Hay que efectivamente que acercar las cosas, que normalizar las cosas. No hay nada tan normal como efectivamente ser normal. Se ha nombrado también José Ignacio, algo tremendamente importante, que es, pues eso, en una conversación de máquina de café, digamos, en una oficina, alguien que está hablando y dice, ¿qué hiciste el fin de semana? Pues yo me fui con mi cónyuge y con mis niños a no sé dónde, y que una persona pueda llegar y hablar con total naturalidad de lo que haga. Cada cual con la opción que tenga, con la posición que tenga, con la identidad que tenga, que pueda hablar con toda normalidad. Suele pasar que las personas que pertenecen al colectivo LGTBQ+, suele pasar, es muy habitual, que realmente no entran en esas conversaciones. O las dicen como eludiendo decirlos. O tienen, como bien explicaba José Ignacio, miedo al rechazo si lo dicen. Entonces, bueno, pues pasan un poco por encima de la cuestión, lo nombran por encima, o yo fui a la sierra y no nombran más. Y hay que empezar a normalizar eso, que las personas simplemente puedan hablar de cómo es su realidad familiar, su realidad personal, su realidad en cualquier sentido, y que sea tan habitual y tan incluida como la de cualquier otro y que nadie se extrañe. Por eso yo sí que creo que, bueno, de hecho, pues hoy aquí este fondo de pantalla, esto es una especie de escudo, si se quiere, que yo tengo puesto en mi puesto de trabajo en la oficina. Hoy no, hoy estoy teletrabajando, pero en la oficina tengo puesto este mismo escudo, lo tengo puesto en el puesto de trabajo, es algo que hemos repartido. A veces utilizo incluso este fondo de pantalla para reuniones de mi empresa, cuando tenemos reuniones no presenciales, y sí que creo que hay que visibilizarlo. Esto me lleva a hablar directamente de lo que estamos haciendo en Enterprise. Enterprise es un espacio muy, muy comprometido con la inclusión de toda la diversidad. Recalco inclusión primero porque lo ha nombrado Senina, pero es una palabra que ha salido hasta ahora poco en este evento. Y creo que es muy importante. Sala de diversidad, que está bien, sala de respeto, que es absolutamente único, pero al final de lo que hablamos es de incluir. Eso, de que cuando hay una conversación en la máquina del café, todo el mundo está incluido a hablar. De que cuando se tiene en cuenta si alguien se tiene que ir un rato antes del trabajo porque es que mi niño se ha caído, se ha hecho daño y me tengo que ir, que cualquier persona puede estar incluida porque tenga sus circunstancias personales. Hemos creado una sociedad donde parece que hay unos esquemas que son válidos, digamos, de manera global, de manera universal, unos esquemas que son válidos ciertas cosas, más allá de lo que dice la ley, lo que dice la costumbre entre las personas, en los que efectivamente cualquiera que se sale del molde tradicional de la familia nuclear no tiene cabida. Y tenemos que trabajar para que todo eso tenga sitio. Y tenga sitio el mismo que tiene el otro cualquiera. No se trata de que tenga un sitio aquí en un rincón o que esté aparte. No. Es simplemente una mezcla. Que cuando lo mezclamos todo, igual que mezclamos los ingredientes de una paella, que al mezclarse, al lado de un grano de arroz haya una gamba o haya un trozo de judía verde. Es lo mismo. Realmente se trata de eso, no de que cada cosa esté colocadita como una ensalada, sino que esté todo mezclado. Y ese es realmente el trabajo de la inclusión. Enterprise, como decía, es un espacio que está muy, muy comprometido con este tipo de inclusión. Enterprise tiene a nivel global, organizado en cada uno de los países donde tenemos presencia corporativa, un comité formado por la dirección del propio país, de la propia delegación de cada país, que vela por la inclusión y por la diversidad. Y además de eso, Enterprise organiza en cada país corporativo también una serie de comités integrados por las personas empleadas como yo, por el propio personal, de manera completamente voluntaria, que trabajan sobre diferentes aspectos. Pues la inclusión en general, tanto de diferentes opciones sexuales o identidades sexuales, como la inclusión de la mujer, como la inclusión racial, la inclusión de diferentes religiones, todo tipo de inclusión en el puesto de trabajo.
¿Por qué tiene Enterprise estas dos líneas? Pues porque por una parte quiere tener claro que el soporte, el apoyo que da la empresa como institución a la diversidad es una cosa clara y muy sólida, que la da claramente para que quede todos los estamentos claro que tiene el apoyo absoluto de toda la jefatura, y por otra parte invita a las personas empleadas a que seamos nosotras mismas las que tomemos las riendas de los actos que se hacen, de los eventos que se hacen, de participar en un evento como este, por ejemplo, y de hacerlo realmente a nivel particular, sí, representando a la empresa, en nombre de la empresa, pero trabajando entre nosotros por dar un espacio inclusivo a todas las personas que nos acompañan dentro de la empresa. Que al fin de cuentas que sea un reflejo de una sociedad que queremos crear. Lo ha nombrado también, me parece, José Ignacio antes en su presentación. Es importante que las leyes de los estados aseguren un entorno seguro, pero además hay que educar a las personas para que las personas que conforman esa sociedad realmente incluyan a la conciudadanía. Eso mismo es lo que pretende hacer Enterprise. Partiendo de la propia institución, la institución crea un entorno seguro e invita a las personas a que participen. Y ya por terminar, no me quiero extender porque además de esto estamos un poquito justos de tiempo. Creo que el trabajo de las personas aliadas es fundamental precisamente por eso que acabo de nombrar, porque no se trata realmente de que personas que están en un colectivo que tiene causas de discriminación, insisto, tan claras, tan evidentes y tan conmovedoras como lo que nos ha contado, por ejemplo, Alén, tengan que reivindicar el espacio que les corresponde. Se trata de que el resto de la sociedad se abra para incluirlos. Y para eso hay que, insisto, militar de alguna manera en esto. Y no me quiero extender más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Joaquín. Pensamos que no te íbamos a alcanzar a oír algunos pedazos, pero bien, lo logramos súper. Entonces, gracias y gracias por compartirnos tu experiencia. Quiero comentarles que hay personas que ya están haciendo preguntas. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra última intervención con Vicente y ya a partir de eso podemos darle un par de minutos a responderlas. Muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan, porfa, o en el chat o en la sección de questions and answers ahí abajo, vamos a responderlos. Y ya por último, vamos a presentar a Vicente Hinrichsen. Él es Principal Technology Strategy en BHP. Entonces, Vicente, muchísimas gracias y te paso la palabra. Si no me ven bien es porque hay un pequeño problema de conexión. Tengo dos redes, pero ninguna de las dos funciona bien. Contarles rápido, porque sé que no tenemos mucho tiempo. La historia primero como aliado. Cuando nos fuimos a Australia junto con mi esposa, comencé a ver un mundo un poco diferente. Vi en realidad de lo que éramos capaces de ser y hacer. Me hice muy amigo de personas que pertenecen a la comunidad, me di cuenta de lo que sienten y piensan en el ambiente de trabajo, y en función de muchas conversaciones sobre el potencial subyacente de las personas LGBT+, debido a que no se sienten cómodas en el lugar de trabajo para ser ellas mismas, empecé a tomar un poco más de protagonismo. Cuando volvimos a Chile, me di cuenta de el lenguaje que usamos en el día a día, de la falta de información, de los sesgos y de los prejuicios que como aliados finalmente tenemos. Y en ese momento decido ser un líder en el área de inclusión y diversidad. Postulé a un cargo, que es entre comillas cargo porque no es remunerado, pero es como un doble rol, a un rol dentro de BHP, una compañía minera, dentro de un grupo que se llama Jasper. Es un ERG dedicado a promover el respeto, la inclusión y la diversidad de personas LGBT+ dentro de BHP. Y la historia de ser aliado, en realidad, yo decido ser aliado para apoyar a estas personas que pertenecen a la comunidad a que puedan ser ellas o ellos mismos en el trabajo y también fuera de él. En mi vida personal me he vuelto el aburrido, el repetitivo, poniendo el tema LGBT+ en las conversaciones o en las discusiones, a veces no siendo como el saberlo todo, pero sí al menos planteando preguntas a las personas que me rodean, creando como un poco más de conciencia de cómo nuestro supuesto, lo que asumimos incorrectamente y cómo estereotipamos a las personas, afecta en realidad no solo a las personas que nos rodean, sino a nosotros mismos y a nuestro como desempeño. Y una pregunta que en algún momento me hacían: ¿por qué apoyar una causa que no es la tuya? ¿Por qué ser un aliado si tú no eres perteneciente a la comunidad LGBT+? Creo que Sanina un poco lo tocó, y en realidad porque si no lo hago yo y yo no comienzo, nadie va a empezar. Entonces siempre falta como ese como
punch inicial. Después otros decían, oh, van a pensar que eres gay. En BHP nosotros usamos los portatarjetas y ¿cómo se llama? Para las personas que pertenecen a Jasper tenemos estos que son arcoíris. Y yo uso mi portatarjeta arcoíris y tengo aquí en mi configuración, en mi caso, una bandera LGBT+, y la persona dice, hoy van a pensar que soy gay, o van a creer que por pertenecer a la comunidad LGBT+, tengo algún tipo de beneficio. Y en realidad eso es súper incorrecto. Creo que hoy en día nosotros tenemos como aliados el principal papel. Y de Jasper, en realidad, que es este grupo LGBT más dentro de BHP, comienza el 2017, no hace mucho tiempo, en Australia, con 4 miembros. Hoy en día somos casi 2.000 a nivel global. De ese grupo, menos del 20% de todos esos 2.000 miembros son personas LGBT más, todo el resto somos aliados. Y creo que ese es el mensaje potente, que los aliados somos los principales responsables de crear ese ambiente seguro para todas las personas, independiente, obviamente, de raza, color, contextura, altura, orientación, etcétera. Tenemos a nivel como organización 2 sponsors ejecutivos que son personas que se sientan en el ELT, en el Executive Leadership Team, pero también tenemos una distribución en cada una de las locaciones. Tenemos 8 capítulos, que cada capítulo tiene 2 líderes y también 2 sponsors. Y esos sponsors normalmente van a ser vicepresidentes, van a ser gerentes generales de las minas, por ejemplo, o de las locaciones donde trabajamos. Contarles un poco más de Jasper. Jasper ha impulsado muchas iniciativas y políticas, como por ejemplo, cambios en los sistemas tecnológicos internos, donde ya no hablamos de sexo, sino hablamos de género. Cambios en la política de vestuario, por ejemplo. Implementamos una política de afirmación de género que entrega un beneficio tanto monetario como ¿cómo se llama? Un permiso con goce de sueldo o de salario. Implementamos una guía de lenguaje inclusivo, sobre todo para las personas aliadas y a las personas que no tienen mucha información, para que de a poco vayan informándose. Hay muchos beneficios de salud, educación, etcétera, para familias homoparentales, infraestructura inclusiva, baños sin género, por ejemplo. Este año apoyamos la ley de matrimonio igualitario en Australia, primero en Australia hace como 2 años atrás, en Chile, cuando se estaba discutiendo, fuimos la única empresa minera que apoyó la ley de matrimonio igualitario y se acaba de aprobar en el Congreso en Chile. Entonces, es una declaración que como empresa queremos ser diversos, queremos ser inclusivos y en realidad vamos, no sé si en contra, pero estamos poniendo nuestro pie antes que el resto de las empresas mineras. Celebramos las fechas importantes, invitamos a todas las personas a que participen, a que se informen. Les contaba de los lanyards o las correas portatarjeta. También tenemos cordones arcoíris para los zapatos de seguridad de los mineros cuando están en faena. Es lo único que se puede ver. Distintivos para declarar que somos personas que respetamos incluimos a todas las personas. Y que todos somos personas más allá de la orientación sexual, de la identidad de género o su expresión de género. Y en realidad lo último que quería contarles es que la Trans Awareness Week, lo que decía Allen me sonó mucho, porque yo en realidad me declaro un ignorante en algunos temas, me he informado mucho más a partir de tomar este rol de liderazgo, y las personas trans son las más afectadas, creo yo, las que sufren más la discriminación y todo dentro de la comunidad LGBT+. Tuvimos la Trans Awareness Week, trajimos a una empresa que se llama OTD, Organizando Transdiversidades. Hicieron 2 charlas, muy buenas discusiones, y a partir de eso generamos 4 cupos para personas de género diverso o personas transgénero dentro de BHP a propósito de esta energía positiva que se crea. Pero eso en realidad, yo sé que no tenemos más tiempo y les pido disculpas por extenderme. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Vicente. Gracias por además contarnos todas las iniciativas exacto que se están dando, que están implementando y que ustedes como empresa minera también están poniéndole el frente, entonces lo máximo y muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, yo también quería comentar la importancia de
de los aliados y las aliadas, precisamente también para nosotros no quedarnos en una comunidad cerrada, ¿cierto? Obviamente nos juntamos por cuestiones de seguridad, ¿no? De generar espacios seguros, de saber que entre más seamos más y estemos juntos, más cambios vamos a poder generar, pero con la intención también de no cerrarnos como comunidad ni cerrarle las puertas a las personas que no hacen parte de la comunidad, sino genuinamente crear una unión colectiva donde ya no estemos, digamos, que necesitando estos espacios como tal. Entonces por ese lado es curioso, ¿no? Como el no llegar a necesitarlos, pero precisamente por eso es que estamos acá necesitándonos, en la intención de que no nos cerremos y no cerremos las mismas fronteras para un lado para el otro, sino que genuinamente se cree un trabajo de alianza y de crear puentes como tal. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y ya vamos a pasar a las preguntas. Primera que tenemos es para Senina. Senina, ¿cuánto tiempo os ha llevado llegar a donde estáis con todas estas propuestas? ¿Qué dificultades os habéis encontrado? Oh my God. Tiempo. Digamos que llevamos a lo mejor unos 3, 4 años con prácticas bastante más globales a la hora de implementar un entorno de diversidad e inclusión. Sin embargo, diría que los últimos 2 años y medio han representado un empujón en cuanto a tener un vínculo entre los cuatro áreas, más o menos. Y todavía queda mucho trabajo, porque hay que tener en cuenta también las características de cada uno de los países, de las características de cada uno de los equipos, del volumen, del tamaño, etcétera. Entonces se requiere un gran trabajo, pero al contar con recursos y voluntad, diría, una cuestión de tiempo en bajar las intenciones a acciones. Sí que pediría paciencia. Especialmente porque muchas veces hay que jugar con cambiar un poco la mente de la gente o la perspectiva, y eso requiere dedicación y tiempo, y hay que trabajar en varios ámbitos. Listo. Gracias, Selina. La siguiente es para Vicente. Nos preguntan, Vicente, ¿cómo gestionasteis el cambio interno de etiquetar el sexo por género? Estamos justo en esta situación y hay muchas reticencias en recursos humanos por el trabajo que significa. Muy buena la pregunta. De hecho, tenemos, además de estos sponsors ejecutivos, que son 2 personas que están en cargos de liderazgo muy alto dentro de la empresa, tenemos también a sponsors que son, por ejemplo, de tecnología. Tenemos a un líder de tecnología que ve tanto ciberseguridad como implementación de sistemas, y también una persona dentro de recursos humanos, que es una persona exclusivamente dedicada a inclusión y diversidad, que pertenece al Global Inclusion and Diversity Council. Entonces, teniendo esos padrinos y madrinas, es un poco más fácil llegar a influenciar esos cambios. Obviamente los cambios no los va a hacer recursos humanos por sí solo, somos nosotros los que monitoreamos, pero la única recomendación es tratar de buscar partners, en realidad, influenciar a las personas a alto nivel correcta, quizás ir de a poco, no llegar directo, convenciendo y contagiando en realidad de la importancia, porque en el momento que nuestros sistemas, por ejemplo, no le dan la bienvenida a las personas, inmediatamente generamos una reticencia y la gente puede no entrar o entrar y después sentirse como no bienvenida, y eso es en realidad todo lo que queremos como erradicar de nuestra compañía. Perfecto, gracias. Y por último, es abierta, entonces quien quiera responderla, por favor, la cogen. ¿Cómo creéis que es la mejor manera de saber si estamos realizando una buena atención a nuestras personas trabajadoras, sobre todo en temas de diversidad? Bueno, en Enterprise hacemos de hecho una encuesta anónima que se encarga siempre alguna entidad externa de Enterprise y que
que por supuesto aseguran anonimato de las respuestas, directamente preguntando, ¿te sientes en un entorno seguro? ¿Te sientes en un entorno inclusivo? ¿Sientes que la persona que ejerce la jefatura sobre ti, que escucha y atiende tus necesidades, siente que tus compañeros lo hacen? Es decir, preguntas muy, muy concretas, muy dirigidas, de manera completamente anónima. Eso sí, que la empresa, quien se encargue de saber cada código de inclusión, cada código de empleado, lo que sea, quién responde y quién no, no para tener una lista, por supuesto, como no hay apellido, sino simplemente para saber si alguien responde 3 veces o si alguien no responde en absoluto. Que se pueda tener una estadística de participación, que por supuesto dé una visión concreta de lo válida que es la muestra, y ya digo, y que luego saque estadísticas y que lo pueda analizar, que incluso pueda analizar y decir, bueno, pues sin decir nombres, estas personas son de esta área o de este departamento o de esta zona geográfica y tenemos un problema aquí, en este lugar. Gracias, Joaquín. José Ignacio, veo que estás levantando la mano, si quieres seguir. Sí, o sea, yo creo que, además de todo lo que ha comentado Joaquín, que yo creo que es muy interesante tener esos datos, bueno, ya lo hemos visto, que a mí me encantan los datos y tal, yo creo que hay como una clave para ver si lo estamos haciendo ver. Es decir, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, hablan de sus familias, hablan de su vida, hablan de sus parejas, van a las reuniones de, yo qué sé, a las cenas de Navidad, a los viajes de incentivos, con la misma naturalidad que el resto de personas que son heterosexuales o que son cisexuales. Sí, si eso lo vemos, si esa diversidad, tengamos en cuenta que el 10% de las personas somos LGBTI. O sea, si en nuestro trabajo alrededor vemos que el 10% de la gente se expresa libremente, eso yo creo que es la mejor expresión de que lo estamos haciendo bien. Y cuanto más es que estamos en el buen camino. Gracias. Gracias, José Y Ignacio. un pequeño comentario, una invitación a que sean parte de otras organizaciones. En Jasper en particular tenemos en Australia a Pride in Diversity, que es una compañía, no es multinacional, pero se encarga de hacer una encuesta que se llama AWEI, Australian Workplace Equality Index, y que rankea a todas las empresas con el bienestar de todas las personas, no solo LGBT+. Pero rankea en si tienen políticas, si lo están haciendo bien, si mediáticamente son hacia adentro, hacia afuera o hacia ambas. Y ahí nos medimos, pero también nos medimos ahora en Chile a través de Fundación Iguales o Pride Connection, y quizás ustedes pueden tener acceso a otras instancias que son externas, son terceras y nos van a ayudar a implementar las mejores prácticas. Gracias. Realmente ya nos pasamos un poquito de tiempo, entonces vamos con las últimas 2 preguntas. Elena nos pregunta, ¿cómo abordar desde el punto de vista aliado el estigma derivado de una denuncia por acoso laboral, ya que viene dándose una demonización de la víctima en empresas y corporaciones por perjudicar al compañero culpable, acosador o persona responsable del mobbing? Y esta percepción es tremendamente contagiosa. Se suele poner la mayoría a la defensiva con la víctima en vez de apoyarla, sobre todo si se trata de un caso con víctima LGBT. Eso evita que denuncie en muchísimos casos. Pues puedo responder, yo creo que realmente es lo que venimos diciendo un poco desde el principio. Sí que creo que hay que hacer militancia. Permitidme que vuelva a los casos que se han dado, por ejemplo, en España recientemente, en la sociedad en general, de la denuncia, por ejemplo, de esta mujer joven que fue violada en Pamplona durante los Sanfermines. Entonces se creó todo un movimiento de personas que vamos diciendo, yo sí te creo, compañera, yo sí te creo, hermana. Hay que realmente demostrarlo, decir, pues yo sí te creo. Es decir, realmente al final es eso. Seguramente hay muchas personas, quiero decir, a quien realmente no quiera creer a la persona agredida, no la vamos a convencer. O sea, no vamos a convencer. Lo que pasa es que yo creo que hay una minoría que no lo cree. Yo creo que hay mucha gente que tiene miedo de demostrarlo. Así de sencillo. Y la única manera de que pierdan el miedo es demostrar que los demás no tenemos miedo de demostrarlo. Completamente. Muchas gracias, Joaquín. Exacto. Creo que la confianza, sobre todo en las personas que tienen el coraje de denunciar, ya habla muchísimo precisamente esa intención de visibilizar algún tipo de situación agreste para no repetirla precisamente. Entonces, yo diría aquí, Cristina, si me permites, el rol de los ERGs. Creo que es un gran aliado en poder ayudar a plasmar este tipo de
situaciones discriminatorias y también tener implementado una conducta de comportamiento dentro de la empresa. Si se da el caso, ya sé que no es en las pequeñas empresas muy común, pero tener como una pequeña guía que te pueda ayudar genera confianza, diría yo, para evitar este tipo de acciones. Claro, y ahí abrimos otro campo, digamos que otra vertiente, y es cómo implementar también estrategias y rutas cuando este tipo de acciones suceden, precisamente para saber cómo lidiar con víctimas, ¿no? Porque lidiar con víctimas, sí, sobre todo cuando están hablando de temas difíciles, pues nunca es como tan straightforward, ¿no? Siempre también tiene que haber una rigurosidad y un protocolo detrás. Entonces eso también es importante para las empresas, saber generar estas rutas de acción de la manera más delicada, más sensible y más veraz, precisamente para evitar después este tipo de situaciones penosas, digamos. Y por último, Beatriz nos pregunta, para Vicente o Joaquín, ¿cómo convencer a la gente de que la inclusión y diversidad es necesaria? Que ser uno mismo en cualquier ambiente sí es enriquecedor para todos. Difícil pregunta, pero tratar de llevarlas a todas las personas hacia la empatía, creo yo. Muchas veces, por ejemplo, hemos hecho el ejemplo de que esa persona, si es que tiene algún familiar, si es que sabes de alguno de sus familiares, pertenece a la comunidad LGBT más o no, en muchos de esos casos la gente dice no, para nada, y de repente dándole pequeños tips, así como en quizás en la forma de ser de esa persona un poco más reservada a veces o no compartir cosas muy personales, dicen, oh, podría ser. Cuando ven eso y les decimos, ¿y qué pasa con la gente que está alrededor tuyo en tu trabajo? ¿Te puede pasar lo mismo? Y dicen así como, hoy no, nunca me había cuestionado a mí mismo sobre una situación así, sobre si es que la persona que está al lado mío quizás pertenece a la comunidad LGBT más y no quiere decirlo porque no se siente segura, no se siente cómoda. Entonces, es hacer un poco ese challenge y decir, tú podrías ser un poco más respetuoso, cuidar el lenguaje, ser un poco más inclusivo de todas las personas y no basarte en estereotipos o en prejuicios finalmente. Ese es como mi mensaje. Gracias. Y Joaquín, no sé si quieres responder o si ya, así dejamos. Básicamente es un poco lo mismo que ha dicho Vicente. Al final realmente es lo mismo que hemos dicho. Se predica muchísimo más con el ejemplo que con un montón de razones. Cuando efectivamente ves un grupo de personas que están comprometidas y trabajando por hacer un espacio seguro para todos, para todas las personas. Porque es que al final no es que es un espacio seguro para las personas que forman parte de un colectivo, es un espacio seguro para todas las personas. Yo creo que el ejemplo Koundé y otras personas se van sumando. Es fundamental, desde luego, que, como además también dice Selina, tener apoyos desde la propia institución, que es la propia institución la que tiene toda una serie de mecanismos puestos en marcha para que funcione. Y desde luego, además, el ejemplo, como también decía José Ignacio desde el principio, dar muestras en todo momento de que en este entorno esto está bien visto, esto es lo que nosotros queremos. Además, desde la puerta de entrada, como decía José Ignacio, ¿no? desde la propia Secretaría, que todo el que se asoma sepa que este es un entorno acogedor. Y con eso yo creo que hay más que suficiente. De hecho, no sé si podría comentar algo yo también. El caso que, por ejemplo, en la empresa donde estaba yo, que había un ambiente, digamos, increíble, no solamente nos afecta a las gentes LGBT ya en sí, sino incluso personas, pues como hemos hablado todos desde un inicio, afecta también a personas heterosexuales. Por ejemplo, voy a hablar del caso de una de mis compañeras más cercanas, ella es una mujer heterosexual, pero dado el caso tiene su hija que es bisexual y a su vez esa hija está saliendo con un chico trans, casualmente. Entonces, estos comentarios incluso o cuando el tema de LGBT o de la inclusión LGBT no está bien visto, nos afecta a todos independientemente si podemos tener un hijo o podemos tener una persona cercana, ¿no? Entonces, también eso influye el tema de la aceptación que me gustaría comentar ya primero como personas, ¿no?
por no hacer vacíos a nadie. Segundo, también se traduce en números, es decir, cuando tienes unos empleados, un equipo plenamente cómodo trabajando, que se siente realizado, la productividad va a aumentar. Entonces, si, por ejemplo, mi compañero, aunque sea heterosexual, se siente en un ambiente seguro, al igual que yo, ya no damos el 100%, estamos tan felices que damos un 200%. Entonces, es productivo y es bueno para todo tipo de personas esa inclusión y ese espacio, digamos, salubre en el ambiente de trabajo. Gracias, muchas gracias, Allen. Bueno, yo creo que ya nos pasamos un poquito, pero bueno, la conversación estuvo muy buena, entonces todo es ganado. Quería agradecerles, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Joaquín, muchísimas gracias Senina, José Ignacio, Allen, Vicente, por estar acá, por compartirnos su tiempo, su espacio y sobre todo por esta labor que están haciendo internamente y externamente también, no solo limitado a la empresa, pero sí todos estos esfuerzos que se están haciendo y que están haciendo activamente precisamente para generar un cambio y para generar espacios seguros para todo el mundo. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente, si no conocen MyGWork, están absolutamente bienvenidos y bienvenidas, invitadas a que hagan parte de nuestra comunidad. Todo el tiempo estamos teniendo eventos, conferencias y este tipo de espacios para unirnos, para unir nuestras voces, para compartir lo que hablamos, todas las estrategias que se están dando, para que podamos compartir qué se puede hacer y qué son con todas las, digamos que las ofertas que tenemos para genuinamente aplicarlo en nuestros espacios de trabajo. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido y sobre todo espero que salgamos todos y todas de acá con intenciones de seguir abogando por la causa tal cual, ¿no? Sabiendo que es una causa que en últimas abarca absolutamente todos nuestros aspectos, tanto personales como de desarrollo profesional, como de crecimiento empresarial. Entonces, realmente, pues, muchas gracias, pero una invitación a que sigamos y que cada vez estemos innovando un poco más en todas las estrategias que podemos hacer e implementar. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes y chao, que les vaya muy bien. Por último, antes de cerrar, para contarles que este video va a estar en vivo a partir de la próxima semana en el mismo evento, en la misma página del evento. Igualmente les enviaremos un correo de confirmación y agradecimiento, pero para que sepan que vamos a estar también en vivo a partir de la próxima semana. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, que les vaya muy bien y feliz diciembre a todo el mundo. Chao. Gracias.